Hoy quiero compartir con todos ustedes algo que a mí me ha ido muy bien y realmente fue una decisión acertada porque tomar melatonina, no la melatonina que se toma, que se puede comprar en una farmacia, en un herbolario con esa mínima dosis, sino por prescripción médica después de un estudio. Pues la persona con la que vamos a hablar me recomendó la dosis que yo debía tomar, entre otras cosas, pues para dormir mejor. No es que yo tuviera muchísimos problemas de insomnio, pero bueno, cuando comencé a ver que ya no dormía tan bien, pues la verdad es que al tomar melatonina me fue muchísimo mejor y estoy encantada de llevar ya unos cuantos años tomando melatonina, eso sí, con la supervisión de la persona que les presento a continuación. El profesor Darío Acuña Castroviejo es catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada y dirige el Instituto Internacional de Melatonina. Es uno de los pioneros, es uno de los hombres que más ha investigado la melatonina y que mejor conoce los beneficios de la misma a nivel mundial. Por lo tanto, es un honor escucharle y que nos dé más información sobre la melatonina. Doctor Acuña, buenos días y gracias por atenderme. Bueno, buenos días y encantado de estar aquí. Bueno, para empezar yo creo, doctor Acuña, que deberíamos empezar por contar qué es la melatonina. ¿La melatonina qué es? Efectivamente, entra dentro del grupo de lo que llamamos hormonas en el organismo humano, pero es una molécula diferente a lo que una hormona en sentido estricto conocemos, como puede ser el cortisol, como puede ser testosterona, estrógenos, en el sentido de que no se produce en un solo sitio. Todos los órganos, todos los tejidos del organismo producen melatonina, aunque inicialmente se describió como un producto de la glándula pineal, relacionado precisamente con el control de los ritmos circadianos y, entre otros, el ritmo del sueño, pero lógicamente no solo el del sueño. Los avances en los estudios de melatonina en estos últimos años nos permitieron descubrir que se produce en todas partes de nuestra economía, en todos nuestros órganos y tejidos, y que tiene esa dualidad de efectos. Precisamente un efecto es regular los ritmos circadianos, entre otros el ritmo sueño-vigilia, pero la melatonina que llamamos extrapineal se encarga de proteger a todas las células del organismo de los mecanismos de lesión que sobre dichas células se producen a consecuencia del metabolismo oxidativo, a consecuencia de que respiramos oxígeno, generamos unas moléculas que llamamos radicales libres de oxígeno, que son en cierta forma beneficiosas, pero en altas concentraciones tóxicas. Y por tanto, la melatonina podemos considerarla más que una hormona, un protector celular. ¿Cuántos años lleva usted investigando sobre la melatonina y por qué decidió hacerlo? Sí, bueno, el por qué es una curiosidad siempre. Llevo pues aproximadamente 45 años. Yo estudié en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, soy gallego, y a partir del año 1978 hasta ahora empecé a trabajar con melatonina, así que tengo unos cuantos años a mi espalda sobre este estudio. El por qué, pues siempre las cosas ocurren por casualidad. Un profesor del departamento que había estado en la Facultad de Medicina de Tenerife me dijo: mira, Darío, allí están trabajando una cosa que es la glándula pineal, que produce melatonina, que no sé exactamente para qué es. Y a mí me llamó la atención porque no tenía ni idea de qué era eso. En la carrera no nos habían explicado absolutamente para nada ni la melatonina ni la pineal. Por supuesto, la melatonina extrapineal se conoció muchísimos años después. Y entonces eso me llamó la atención, me atrajo lo desconocido. Y ese fue mi inicio. Bueno, entonces, en todos estos años ha averiguado muchísimas cosas sobre la melatonina a través de sus investigaciones. Vamos a hablar de esas investigaciones, doctora Acuña. Nosotros todos generamos melatonina en todos nuestros órganos, ¿verdad? Pero con la edad, ¿qué va pasando? Bueno, con la edad vamos perdiendo producción de melatonina.
Tanto se reduce la melatonina que produce la pineal, que es esa glándula que está en el medio del cerebro, como la que produce el resto de órganos y tejidos. Va disminuyendo como se reduce la producción de muchas otras moléculas del organismo, hormonas, etcétera, etcétera. Entonces vamos perdiendo esa molécula, esa melatonina, que digamos que nos está protegiendo. Nacemos con ella, empieza a aumentar hasta la pubertad. En el momento del desarrollo de la pubertad baja un poco, justo cuando aumenta la producción de hormonas de esteroides sexuales, va bajando. Después se mantiene más o menos hasta los 30-35 años, que empieza a disminuir su producción. Tanto digo la pineal como extrapineal, y eso nos va acompañando a lo largo de los años. Y a los 50-55 años tenemos un 40% menos de melatonina que a los 30. Y ahí seguimos perdiendo conforme cumplimos años. ¿Y qué pasa cuando no producimos esa melatonina? ¿Para qué la necesitamos? Y hoy sabemos que la falta de melatonina o el déficit, aunque sea total o parcial, produce trastornos neurológicos importantes. Produce que se manifiestan en trastornos cognitivos, en reducción de la capacidad de aprendizaje, de memoria, en la destreza, en habilidades. Produce, por supuesto, trastornos del sueño, indudablemente, pero trastornos metabólicos. Y sabemos hoy que la obesidad, síndrome metabólico, están relacionados directamente con el déficit de melatonina y con otros procesos que probablemente hablaremos hoy, como es la luz por la noche, que la luz por la noche bloquea la producción de melatonina. Entonces, el déficit de melatonina hoy sí sabemos que está relacionado con patologías severas. Ahora entraremos en concreto en todas esas patologías que acaba de mencionar, pero cuéntemelo de la luz de la noche. Sí, la melatonina en nuestro hábitat natural, imaginemos que antes de la revolución industrial, donde no teníamos las luces que teníamos nosotros vivíamos más directamente relacionados con la luz del sol. ¿Qué ocurre durante el día por la mañana? Recibimos luz del sol intensa, luz blanca, que tiene todos los componentes de la longitud de onda de la luz, y cuando empieza el atardecer, la luz empieza a pasar a un tono cálido, anaranjado primero, después más rojizo y cuando se pone rojo. ¿Qué ocurre con ese cambio de luz? Que desaparece una parte de la luz que corresponde a la longitud de onda entre 460 y 480 nanómetros, que es la luz azul. La luz azul es la que durante el día bloquea la producción de melatonina a través de un mecanismo de la retina que siente esa luz y envía información para que la melatonina no se produzca. Al atardecer desaparece la luz azul y entonces desaparece ese freno y empezamos a producir melatonina poco a poco, de forma que 3-4 horas después de ese inicio es cuando la melatonina está suficientemente alta para decirnos que nos vayamos a la cama, que ya tenemos ganas de dormir. Es la señal cronobiótica de inicio de la fase de sueño. Entonces, si nosotros encendemos una luz blanca o por la tarde tenemos luces blancas en casa, hasta la noche, hasta que nos acostamos, esa luz blanca contiene un componente azul y nos bloquea la melatonina. Y por eso no nos entra sueño a la hora correspondiente. Si por la noche nos despertamos, encendemos una luz blanca, con que tengamos 3 o 4 segundos la luz blanca encendida, nos bloquea la producción de melatonina. O sea que no debemos encender luces o en todo caso luces cálidas. Exactamente, luces cálidas es lo que yo recomiendo siempre, pero tener en casa. La primera luz que encendemos cuando por la tarde empieza a irse la luz del sol, todas luces cálidas, porque eso nos mantiene el mecanismo de producción de melatonina y no nos altera el ritmo de sueño. Pero, ¿cómo sabemos, doctora Acuña, la melatonina que cada uno, porque teniendo en cuenta que la producimos, no la producimos todos de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cómo averigua usted la que necesitamos cada persona? Claro, aquí hay un tema interesante en esto. Vienen muchas personas a verme que dicen que tienen problema de sueño, que han estado tomando melatonina, desde que toman melatonina duermen peor. Le digo, bueno, eso es difícil. Una cosa es que la melatonina no haga efecto, pero dormir peor. Pero claro, hay una explicación a eso.
Eso he oído alguna vez cuando yo digo que yo tomo melatonina y que a mí me ha ido muy bien, alguna persona, no muchas, pero alguna persona sí que me ha dicho, pues a mí me va muy mal la melatonina. Sí, 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 eso ocurre. No en muchos casos, pero sí ocurre. ¿Por qué es eso? Porque la población humana podemos clasificarla en tres grandes grupos de acuerdo a lo que llamamos cronotipo. El cronotipo es la base genética del reloj biológico que nos induce a elegir el periodo de sueño óptimo para nosotros. Por ejemplo, hay personas que les gusta madrugar mucho, a las 4 de la mañana se levantan, pero se acuestan a las 8 de la tarde. Hay otras personas que son las que llamamos vespertinas, que al contrario, no tienen sueño antes de las 2, 3 de la madrugada, ni de broma, pero si pueden, lógicamente, duermen esas 8 horas y se levantarán a las 11 más o menos de la mañana y ya perfectamente. Empiezan su actividad por la tarde y su actividad máxima sigue hasta altas horas de la madrugada. Y hay los que llamamos intermedios. El cronotipo intermedio es aquel más frecuente, las personas que se acuestan entre 10, 12 de la noche y se levantan entre 6, 8 de la mañana. Bueno, ¿qué ocurre con la melatonina y estos grupos? El grupo, digamos, intermedio, que se acuesta entre 10 y 12 de la noche, la melatonina siempre empieza a subir unas 3 horas antes de acostarnos como mínimo. Esa subida al atardecer de la melatonina empieza a producirse unas 3 horas como mínimo. Entonces, ya nos induce sueño, nos acostamos a esa hora, la melatonina sigue subiendo y sube hasta las 2, entre 2 y 4 de la madrugada alcanza el máximo. Es, durante ese tiempo nos está manteniendo toda la fase del sueño y a partir de ahí empieza a bajar. Y unas 3 horas después, hacia las 7 de la mañana, ya está baja y nos despierta. Bueno, entonces la melatonina está ajustando nuestro periodo de sueño a lo que llamamos nuestro cronotipo. La persona vespertina se acuesta a las 2, 3 de la mañana y tendrá su pico de melatonina a las 9 de la mañana. La que es matutina, que se acuesta a las 8 de la tarde, su pico estará a las 10 de la noche. Entonces, si el pico de melatonina, vamos a suponer que aparece a las 10, 11 de la noche, y esta persona toma melatonina cuando se acuesta a las 10, la melatonina exógena le producirá otro pico que será a las 4 de la madrugada. Con lo cual esta persona tiene su pico endógeno de melatonina y otro pico artificial por tomar melatonina. El organismo se hace un lío, porque el organismo se sincroniza con esa señal, con ese pico de melatonina. Y tiene un pico, se cree que este es el pico verdadero, pero después aparece otro. Y entonces se produce lo que llamamos desincronización interna, que altera todos los ritmos circadianos, incluidos del sueño. Es decir, la melatonina tomada a deshora puede producir insomnio en vez de arreglar un problema de sueño. Pero primero usted tiene que saber la dosis, ¿no?, que tiene que darle a cada persona. Cada uno de nosotros producimos una cantidad de melatonina distinta. No muy exagerado, pero unos producen más, otros menos. Y además, cuando hay un trastorno del sueño, la mayoría de las veces hay una alteración en la cantidad de melatonina que se produce. Puede ser por muchas causas, pero entre otras y la mayoría es porque las personas que tienen problema de sueño han estado tomando la mayoría de las veces hipnóticos de distinto tipo, aparte de ansiolíticos porque también tienen una situación de ansiedad, y todos estos fármacos inhiben la producción endógena de melatonina. Es decir, estos fármacos no solo no arreglan el problema, sino que lo agravan porque alteran más la producción de melatonina. Vamos con los efectos, digamos, neuroprotectores, doctora Acuña, sobre qué patologías especialmente influye o beneficia la melatonina. La melatonina, nosotros hemos estudiado mucho, primero, lógicamente, en modelos experimentales de Parkinson y Alzheimer fundamentalmente. Con el Parkinson hemos conseguido que con la melatonina nosotros somos capaces de prevenir, pero también recuperar y regenerar la lesión dopaminérgica en animales. Estamos hablando de animales de experimentación. Y eso es un paso importantísimo para poder aplicar la melatonina en la clínica, porque la vamos a aplicar en pacientes ya diagnosticados y sabemos que ahí tiene un papel fundamental. En el Alzheimer ocurre algo parecido. En el Alzheimer la melatonina, y además nosotros
añadimos, porque el Alzheimer es otro proceso neurodegenerativo con distintas características, nosotros comprobamos que la melatonina, y si a la melatonina le adjuntamos ejercicio físico voluntario, la mejora del proceso del deterioro cognitivo es enorme. Y ya se han hecho estudios y se han publicado estudios en pacientes de Alzheimer administrando melatonina y digamos el consenso actual es que cuando nosotros tenemos el diagnóstico de un paciente de Alzheimer, en la primera fase con deterioro cognitivo leve, si administramos melatonina en este momento, frenamos el deterioro cognitivo. Si ya está más avanzado, el efecto neuroprotector de la melatonina es mucho menor, lógicamente. Por eso, lo ideal es, en la primera etapa del Alzheimer, cuando el deterioro cognitivo es leve, moderado todavía, ahí es el momento ideal de iniciar el tratamiento para proteger y prevenir el desarrollo ulterior de la enfermedad. Qué interesante, doctor. ¿Y en qué punto están sus investigaciones en estos momentos? Porque recuerdo la vez que estuve en Granada, que cenamos, usted me hablaba de las dificultades para obtener recursos para la financiación y para la investigación, ¿no? No quiero imaginar con lo que ha venido después con esta pandemia, porque toda investigación que no tiene que ver con el coronavirus o muchas investigaciones están pasando realmente momentos difíciles. No sé si es el caso de ustedes, doctora Acuña. Bueno, queja siempre hay porque tenemos proyectos, pero no es una cantidad exuberante de dinero que nos permita tranquilamente hacer las cosas, sino tenemos que diseñar muy bien las cosas para ajustar y que no se nos vaya el dinero en un momento determinado. Ahora, si yo quiero hacer, aparte de lo que estoy haciendo con esos proyectos, quiero hacer algún proyecto aparte, distinto, por ejemplo, en el caso de enfermedades raras, que era lo que yo quería seguir con un estudio que iniciamos en su día, ahí las cosas están más complicadas. También he visto en su página web que están investigando algo con respecto a la COVID. Sí. Bueno, nosotros es que desarrollamos 3 modelos de investigación fundamentalmente, que trabajamos en modelos de envejecimiento, de neurodegeneración, modelos de cáncer y en paralelo siempre tuvimos una línea que es la sepsis. La sepsis nos llamó la atención porque la sepsis es una enfermedad que causa un 25% de muertes en las UCI de cualquier hospital del mundo y no tiene curación hoy en día. Empezamos a investigar en el tema de la pandemia y resulta que la mortalidad en la UCI de todos estos pacientes es por sepsis, fallo multiorgánico. Y ahí decidimos, con la eficacia de la melatonina, solicitar a la Agencia Española del Medicamento un ensayo clínico en fase 2 en COVID-19. Se autorizó, se hizo, ese ensayo terminó y ahora estamos pendientes de continuar el ensayo clínico en fase 3. Qué interesante. Pero la parte que también me parece muy interesante de la melatonina, que usted habla de ella, también es antioxidante. Desde luego, yo lo he notado. Yo no digo que pare el envejecimiento porque eso es imposible, pero yo noto tengo más pelo, por ejemplo. No sé si eso, no sabía que tenía ese beneficio. Hábleme brevemente de esta parte que me parece muy interesante. Sí. Influye en todo el organismo. Es decir, tomamos melatonina y su papel antioxidante y antiinflamatorio llega a todas las células del organismo, pero no llega, por ejemplo, a la piel. Entonces, si nosotros podemos tomar mucha melatonina, pero nuestra piel notamos que no mejora de la misma calidad. Nosotros podemos medir todos esos parámetros de daño oxidativo y de inflamación mediante marcadores en sangre y vemos cómo la melatonina mejora. Pero la piel es un aspecto aparte que hay que tratarlo directamente. Bueno, es tan interesante, se nos ha acabado el tiempo. Doctora Acuña, de verdad fue un placer conocerlo. A mí me ha ido muy bien y por eso lo comparto y porque además creo que es interesante. Así es que le mando un abrazo, muchísimas gracias y a seguir investigando. Muchísimas gracias, Isabel. Encantado de estar aquí. Un cordial saludo.